Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos una vez más al programa Hechos a su imagen. Le damos la bienvenida a un programa más y bueno, comenzamos ya este nuevo episodio donde vamos a hablar acerca de la caída. Ese va a ser el tema del día de hoy. Y nuestro versículo base o nuestra primera lectura será en Génesis capítulo 3, versículo 1. Y dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Amén. Vamos a la pausa y volvemos. Regresamos. Y ahora volvemos de esta pausa para comenzar de lleno con este primer bloque de nuestro programa que hoy día lleva como título La caída. Primero vamos a comenzar viendo lo que es la prueba de obediencia, en donde vamos a ver que Dios le dio libertad. ¿A quién? Adán y Eva, cuando los puso en el huerto del Edén y les dijo que de todo fruto podían comer, de todo podían disfrutar, excepto de uno. Había un árbol, de ese fruto no podían comer. Así es, Dios le dio la libertad a Adán y Eva para poder elegir en relación a la ordenanza de Dios. Como decía mi esposa, Dios le dio la libertad de poder comer de todo árbol del huerto del Edén, ¿cierto? Poder disfrutar de ello, de poder disfrutar de la creación, también de tener responsabilidad sobre ella. Pero en esta situación, Dios puso a prueba al hombre y dándole esa capacidad de poder elegir. Así es. El hombre no tiene la incapacidad de elegir, sino que tiene esa característica que Dios puso en él de poder obedecer o de desobedecer. Así es. Y aquí vemos en Génesis capítulo 3, vemos claramente esta característica de la humanidad, de la naturaleza humana. Dios no creó criaturas como robots. Ni como esclavos. Ni esclavos, sino que creó a criaturas libres de poder escoger. Porque si Dios hubiese creado a criaturas, hubiese hecho a la humanidad con la incapacidad de poder elegir, entonces todo sería responsabilidad de Dios. Nosotros creemos que todo está bajo el control de Dios. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Pero sí creemos que también el hombre tiene la responsabilidad de poder escoger lo bueno y lo malo. Porque si no, todo sería responsabilidad exclusivamente de Dios. Y en este caso, nuestro mal actuar, nuestra pecaminosidad, nuestras decisiones que tomamos erróneas, también serían responsabilidad de Dios. Entonces ahí tendríamos un problema, tendríamos un dilema en poder hacer reconciliar esta idea de la libertad humana y la soberanía de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el hombre tiene libertad, que tiene este libre albedrío y que le permite poder escoger entre lo bueno y lo malo. Entonces tenemos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Que dice así: a los cielos y a la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Ahí tenemos un versículo claro donde Dios le dice al pueblo de Israel que pueden escoger entre la vida y la muerte, la bendición, la maldición, la obediencia, la desobediencia. Entonces, si Dios hubiese forzado las decisiones de Adán y Eva, entonces la responsabilidad no recaería sobre Adán y Eva, como lo vamos a ver que hay consecuencias. Claro. Sino que recaerían exclusivamente sobre Dios. Entonces el texto nos da a entender que el hombre es responsable de sus actos. ¿Por qué? Porque tiene esa libertad de poder escoger, esa libertad que Dios le otorgó cuando los creó, a su imagen y a su semejanza. También tenemos más textos o citas bíblicas. En Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay una decisión de seguir a Jehová. Otra situación en donde hay que escoger. Claro. Entonces vemos que Dios ha puesto en el hombre esa libertad. Y cuando Dios prueba al hombre, le da esa opción. Esa opción, claro. De escoger. Entonces hay pruebas que Dios coloca en la vida del hombre. Y ahí está podemos aquí un poquito, lo vamos a ver más adelante en el segundo bloque cuando hablemos de la tentación.
Pero cuando vemos que Dios prueba la vida de los hombres, prueba al hombre, a la mujer, y vemos varios ejemplos en la Biblia, siempre damos el ejemplo de Abraham, cuando Dios probó la fe de Abraham. Abraham podía elegir. Claro. Dios puede elegir. Pero también ahí vemos también la providencia de Dios. Dios conoce de antemano lo que sucede, lo que va a acontecer. Y también conoce nuestra vida, obviamente, y conoce muchas situaciones de lo que va a suceder, pero la decisión es nuestra. Y cuando Dios nos pone a prueba, no es para hacernos caer en tentación. Esa es la diferencia. Dios no nos prueba para sacar lo peor de nosotros. Dios nos prueba para que nosotros podamos crecer en nuestra fe, para que podamos sacar lo mejor de nosotros. Como pulir un poquito este diamante en bruto. Exactamente. Entonces, por eso que el libro de Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Aunque podríamos decir, pero ¿por qué se contradice entonces el Evangelio de Lucas cuando dice que fue el Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto para ser tentado? Pero eso nos da a entender la voluntad de Dios, que Dios va tomando control de toda situación. Sabía Dios que Satanás iba a tentar a Jesucristo en el desierto. Pero ¿qué es lo que Dios hizo ahí? Estaba probando también la fe, estaba probando el carácter, estaba probando la vida de su mismo Hijo Jesucristo en el desierto. Satanás sí lo estaba tentando. Entonces ahí vemos como la diferencia. Dios prueba a sus hijos, pero Satanás, ¿qué es lo que hace? Muchas veces trata de aprovecharse de esa prueba para tentar a sus hijos. Entonces aquí la prueba era la prueba de obediencia, como dice el título de este primer bloque. La prueba de obediencia. Adán y Eva tenían la capacidad, la elección, ¿cierto? Sí. De tomar una buena o una mala decisión. Y Satanás, ¿qué es lo que hizo? Aprovechó esto para inmiscuirse. Claro, finalmente vemos las consecuencias de la caída, ¿cierto? Pero vemos que Dios le dio libertad de elegir al hombre, ¿cierto? Eso va muy de la mano con que Dios nos crea con inteligencia, con raciocinio. Si no tuviéramos la capacidad de razonar, no podríamos de la mano, obviamente, poder decidir. Por lo tanto, como somos creación a su imagen y tenemos la capacidad de razonar, es imposible pensar que el hombre, si razona, no decide. Y el hombre, si razona, no puede elegir, y que Dios tiene controlado todo, incluso cada decisión nuestra. ¿Por qué? Porque se contradeciría o se contradice al que Dios puso razón en nosotros. Claro. También tenemos como otro punto en este primer bloque, es que Dios estableció, en aquel momento cuando Dios prueba al hombre, estableció límites. Y límites claros, ¿cierto? Y simples. Muy simple, algo sencillo. Sí. ¿Dios qué le dijo? No comas de un árbol. Supongamos, yo me imagino que había miles. No habían 3 o 4 más. Yo creo que había muchos. Claro. Porque ya nosotros conocemos, ¿cierto?, una variedad de árboles que nos dan un fruto para comer. Y solamente supongamos que tenían 3.000 y uno no coman. A lo mejor ni siquiera era el más rico, ni siquiera, pero sí la serpiente lo hizo codiciable en ese momento. Entonces, algo muy sencillo, la orden de Dios era: no coman de este árbol. Sí. Entonces, vemos que Dios establece los límites. Dios enseña en su palabra, o Dios le enseña al hombre, revela al hombre qué es lo bueno y es lo malo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del hombre como un ser moral? Dios establece lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, Dios nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Él les dijo. Y no nos dice de una forma misteriosa. Aquí, bueno, como un paréntesis, muchos hablan acerca de los misterios de la palabra de Dios, que hay que investigar, profundizar. Sí, tenemos que profundizar en la palabra de Dios, pero muchos hablan de códigos, de claves secretos, códigos que descifrar dentro de la palabra de Dios. Pero Dios habla muy claramente a través de su palabra. Entonces, Dios le dijo muy claramente al hombre: no hagan esto. Adán y Eva, no lo hagan. Y Eva pensó: ¿me habrá dicho que lo haga un poquito o que lo haga, o puedo hacerlo un día y otro no? O Eva. Entonces, hay muchas veces cuando la palabra de Dios nos dice esto muy claramente, no hacer esto. Y muchos hoy en día, muchos incluso predicadores o muchos que tergiversan la palabra de Dios, dicen: pero es que aquí lo que Dios quiso decir no quiso decir esto.
No es que Dios no quiera esto, sino lo que quiso decir la palabra de Dios en griego, la palabra de Dios en hebreo. Y Dios, yo creo que sí. Claro, el contexto Agarrándose la histórico, cabeza. el contexto cultural, la gramática nos dice otra cosa totalmente distinta. Claro, son herramientas que nos ayudan a poder comprender la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es clara y es sencilla. Jesucristo le enseñaba la palabra de Dios tanto a hombres intelectuales como a hombres intelectuales que pudieron comprender el Evangelio como Pablo, ¿cierto? Pero hombres sencillos también como pescadores que también entendieron claramente el mensaje de Jesucristo. Así es. Dios le dio una ordenanza sencilla: Simple. no hagan esto. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso hoy en día en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana? Nosotros tenemos la palabra de Dios y en ella nosotros encontramos todo lo necesario para poder hacer y tomar las buenas decisiones, escoger lo bueno. Porque tenemos, como decíamos en el punto anterior, tenemos esa libertad. Pero Dios no nos da esa libertad para que hagamos lo que queramos, sino que también coloca límites, ¿cierto? Para que nosotros podamos hacer lo correcto, caminar en los caminos que Dios quiere que caminemos. Y tenemos algunas citas bíblicas También que nos hablan aquí acerca de esto. Dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ve? Entonces es tan clara la palabra del Señor que nos prepara, nos perfecciona, nos pule, ¿cierto? Nos reprende muchas veces, como dice, nos exhorta. La palabra de Dios lo que hace es poder encuadrarnos en la voluntad de Dios. Y si hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña, estamos tomando buenas decisiones, estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, estamos cumpliendo el propósito que Dios quiere. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta la palabra de Dios como la palabra, realmente la palabra que viene directamente de Dios, podemos hacer lo que dice Salmo 34:14, que nos dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces, cuando entendemos la palabra de Dios y obedecemos la palabra del Señor, entendemos que tenemos bendiciones, tenemos libertad, tenemos la capacidad de poder elegir. Elijamos lo correcto, lo que Dios ha establecido, lo que Dios nos ha entregado. ¿Y quién nos ha entregado su revelación especial? La palabra de Dios, que nos capacita y, como dice el texto de 2 de Timoteo, prepara al hombre para toda buena obra. Entonces eso es muy importante. Hay una delimitación de lo que tenemos y no tenemos que hacer. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos eso que es tan importante para nuestra vida cristiana, para nuestra vida devocional, para nuestras prácticas, para nuestras disciplinas espirituales, el poder hacer la voluntad de Dios. Sí, porque finalmente lo que nos entrega la palabra, o lo entrega Dios a través de su palabra, es cuidado. Adán y Eva les dijo de ese no, porque quería cuidarlos. Si ellos no hubieran comido del fruto, no hubiéramos tenido muerte, no hubiéramos tenido sacrificio, no hubiéramos tenido que el hombre con el sudor de su frente ganarse el pan, la mujer parir con dolores. Entonces la palabra nos entrega cuidado para que nuestro caminar sea más sencillo, más amable, más tranquilo dentro de la tierra. ¿Por qué? Porque la desobediencia siempre va a traer consecuencias. Es algo ineludible. Usted no puede pensar que toma una mala decisión, a sabiendas que es una mala decisión, y pensar que sí, Dios le va a perdonar. Voy a orar y Dios me va a perdonar sin duda. Pero también esa decisión en algún momento va a tener una consecuencia negativa. Claro. Y así como Dios le dio la libertad al hombre, a la mujer en el huerto del Edén para que escogieran, les estableció los límites claros, ¿cierto? Y de forma muy clara y sencilla. También le da a entender que su mal actuar, o si ellos desobedecían, claramente habría una consecuencia. Dios les dijo: si ustedes comen del árbol, morirán. Entonces vemos que Dios le da la libertad al hombre, le dice qué es lo bueno, qué es lo malo, pero también le dice que ustedes tienen responsabilidad ante lo que yo le estoy ordenando. Y ahí volvemos al punto número 1. Dios nos dio la libertad. Dios nos dio libertad, no nos creó como robot, sin conciencia, sin razonamiento, porque aún así, si Dios lo hubiese hecho así, nosotros no tendríamos conciencia de nuestra propia pecaminosidad. Claro. ¿Por qué? Porque Dios ya nos reseteó de esa forma. Si que pensáramos que el hombre no tiene elección.
Entonces, como el hombre tiene elección, es culpable de las consecuencias de sus malas decisiones. Si no fuese así, si no fuese así, ¿quién sería culpable o quién sería responsable? Sería Dios quien nos dio la incapacidad de poder elegir y por lo tanto el pecado, la desobediencia ya vendría ya como Dentro del programa. claro, archivado en nuestra mente o estaríamos programados para hacer ciertas cosas bien y ciertas cosas mal. Entonces, vemos que cada decisión que nosotros tomamos, sea buena o sea mala, tendrá consecuencias. Y Dios le advirtió al hombre que tendría consecuencias si él pecaba, si él desobedecía a la voz de Dios. Así es. Y en el momento que desobedece, estas consecuencias para Adán y Eva en específico fueron la muerte. Y una muerte no solamente decir ya va a llegar la muerte, ya no vas a vivir físicamente de forma eterna, sino que una muerte espiritual. Y ahí comienza esta separación, esta brecha entre Dios y el hombre. Porque Jehová, ¿cierto?, se paseaba en el huerto, Sí. era íntimo con Adán y Eva, y ahí cuando ocurre la desobediencia, ocurre una separación. ¿Qué ocurre cuando nosotros también desobedecemos al Señor? Nos vamos alejando de Él. Pero en específico, para ellos dos, hubo una muerte física y espiritual. Claro. Si usted ve en el libro de Génesis capítulo 5, va a ver la genealogía, dice, este es el libro de la genealogía de Adán. Y vemos como hombres vivían muchos años. Matusalén vivió 969 años, fue el hombre que más vivió. Y su nieto Enoc vivió 365, el que menos vivió porque dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces vivían mucho tiempo. Sí. Eso para nosotros sería como casi una eternidad. Pero aún así Dios limitó el tiempo de vida. Pero no porque Dios lo haya querido así, sino por las consecuencias del pecado. Exacto. Murieron, ellos iban a experimentar las consecuencias del pecado, iban a morir físicamente, pero también había una muerte espiritual, una ruptura Así. entre Dios Un quiebre en esta y los relación. hombres, ¿cierto? Gálatas 6, versículos 7 y 5 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, todas las decisiones que el hombre tome, sean buenas o sean malas, las consecuencias también van a ser buenas o malas, dependiendo de la decisión que haya tomado. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Buenas decisiones, buenas consecuencias. Buenas consecuencias. Malas decisiones, malas consecuencias. Entonces, Romanos, para finalizar ya esta primera parte, Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ¿a quién se refiere aquí? A Adán. La desobediencia de uno, todos se constituyeron pecadores. O sea, todos nosotros en Adán heredamos esa naturaleza pecaminosa. Heredamos esa naturaleza, esa condición pecaminosa por la desobediencia de Adán. De uno. La prueba era que el hombre pudiera obedecer, confiar en Dios. Pero aquí vemos que, lamentablemente, ellos no confiaron plenamente en la palabra de Dios. Esa prueba no la pasaron. Es un spoiler. Es claro. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción más. Perdón. Así también por la vía. Entonces, por la desobediencia de uno, muchos fuimos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Y de quién hablamos ahí? Ahí hablamos de Cristo. Así es. Entonces, vemos que el hombre fue probado en el huerto del Edén, cayó, no obedeció, no estuvo a la altura. Exacto. A pesar de que era algo muy sencillo, algo tan pequeño, pero aún así esa desobediencia en algo tan sencillo causó una consecuencia, ¿cierto?, global. Eterna, que para toda la humanidad sufrió las consecuencias. Desde ahí el hombre el mundo vive en pecado, en maldad, ¿cierto?, en violencia. Pero a través de Jesucristo, a través de su obediencia, ¿cierto?, dice que somos constituidos justos. El hombre en el huerto del Edén fue constituido como culpable, fue declarado culpable de pecado, de desobediencia. Pero en Jesucristo, en la cruz, nosotros somos declarados justos. Por su obediencia. Por su obediencia. Entonces, Jesús escogió, como vimos el primer punto, que tenemos libertad. Jesucristo echó a andar esa capacidad de poder escoger
de obedecer o de desobedecer. Y Jesucristo obedeció, escogió hacer la La voluntad voluntad. del Padre. Y vemos Así es. muchos versículos que nos hablan de esto, que Jesucristo él decía, yo no vengo a hacer mi propia voluntad, o yo no hablo mis propias palabras, lo que yo hablo es lo que he oído del Padre. Y esas Ujú. cosas yo enseño, yo hablo, yo predico. Entonces vemos que Jesucristo él no hacía su propia voluntad, sino que hacía la voluntad de Dios, obedecía a Dios. Y como dice la Escritura, que él fue obediente y hasta la muerte Y de cruz, muerte de ¿cierto? cruz. Fue obediente hasta la muerte, o sea, él se negó a sí mismo, como vemos ese famoso versículo, Mateo 16, 24, que nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. sígame. Jesucristo se negó a sí mismo. Y eso es cuando muchas veces vienen pruebas a nuestra vida, nosotros tenemos que acordarnos de lo que el consejo de la palabra de Dios, de los mandatos de Dios, Así es. de su palabra, de lo que la palabra de Dios nos enseña, de lo que la palabra de Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Porque cuando estamos en la prueba, a lo único que podemos echar mano nosotros es a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, ya a las advertencias de Dios. Porque cuando estamos muchas veces en la prueba, ahí nos acordamos de la palabra de Dios, nos acordamos de lo que Dios nos dijo, y eso también fortalece nuestra vida porque descansamos en Él, confiamos en Él, y así podemos salir victoriosos de aquellas pruebas, de aquellas dificultades que muchas veces se nos presentan en la vida. Y tomando como mejor modelo de obediencia a Cristo. A Jesucristo. No nos comparemos con nadie más en obediencia, en cumplir la voluntad de Dios que con Él. Porque a veces yo digo, pero es que ese hermano, si esa persona hace esto, yo también lo puedo hacer. Sin embargo, nuestro modelo y nuestro comparativo siempre tiene que ser Cristo, que es nuestro mejor modelo y que nos da la palabra en cada momento que la leemos. Amén. Vamos a la pausa y ya volvemos. regresamos. Y hemos vuelto de la pausa. Y entonces seguiremos con el segundo bloque, donde hablaremos acerca de la tentación en el huerto del Edén, la tentación de la serpiente. Y en primer lugar vamos a ver que cuando Eva comienza a hablar con la serpiente, ya aquí entra en escena la serpiente, después de que Dios advierte, después de que Dios pone los límites, le da la libertad al hombre de escoger entre lo bueno y lo malo, vemos que entra la serpiente. Ujú. Yo creo que la serpiente estaba, que obviamente la palabra de Dios nos dice que es Satanás, ¿ya? Entonces si usted me escucha decir la Satanás o la serpiente, esto Es lo mismo. es lo mismo. Pero yo creo que Satanás estaba escuchando de muy cerca ahí Yo creo que la Satanás situación. estaba esperando dónde meterse para, esto ya, aquí no puedo hablar, aquí no me puedo meter. Estaba esperando el momento oportuno y ¡pah! Claro. Lo tomó. Entonces yo creo que estaba por ahí y escuchó la orden que Dios le había dado a Adán. Yo creo que estuvo esperando el momento y claro, Dijo, ocupó pero esta con Adán situación. no me meto primero, voy a hablarle a Eva. Claro. Entonces dijo, ya, vamos a ver qué pasa. Y Satanás o la serpiente, lo primero que hace es cuestionar las palabras de Dios. Con que Dios te dijo, Claro. así le dijo. Cuestionando, claro, con que Dios te dijo. les dijo que si comían de este árbol ustedes iban a morir. Y Eva le dijo, sí, el Señor nos dijo que si comemos, podemos comer de todo árbol, pero si no podemos comer de este árbol. Y Satanás le dice, ¿con que Dios les dijo eso? No. La verdad es que no, ustedes no van a morir. Si ustedes comen, van a ser igual a Dios. Claro, comenzó a cuestionar la palabra de Dios, a poner en duda, o sea, a poder hacer que Adán y Eva se cuestionaran Claro. las palabras de Dios. Haciéndole creer a Eva que lo que le había dicho no era justo. Claro. Es injusto. ¿Por qué no te dejan comer de eso? No debería haber. Dios no debería prohibirte eso a ti. Y eso me suena mucho a hoy día. ¿Por qué Dios no te dejaría ser feliz si tú quieres ser feliz solamente? Claro. Y esa es la voz de Satanás endulzándonos para que nosotros caigamos en la tentación, usando una verdad a lo mejor, claro que tenemos que ser felices y Dios quiere que seamos felices, pero también diciendo, pero Dios va a querer que tú lo hagas, tranquilo, Dios quiere que tú seas feliz. Es lo mismo que pasa hoy. Entonces, siempre la tentación, o vemos que por lo general la tentación comienza a maquinarse en nuestra mente, en nuestro corazón. Somos tentados a veces, como dice Santiago, por nuestros propios deseos, nuestra concupiscencia, pero también vemos agentes externos que muchas veces son de tentación para nuestra vida, pero comienza haciendo eso, que empecemos a cuestionar
ya la palabra de Dios y empecemos a cuestionar muchas veces las consecuencias. Es que a lo mejor si lo hago de esta forma no va a pasar esto. Si lo hago de esta forma, si lo hago escondido, si realmente no es tan así como dice la palabra de Dios, a lo mejor no es tan así, a lo mejor las consecuencias no son tan graves, a Claro. lo mejor si hago esto no va a pasar nada. Pero además que el Señor sabe que esta es una mentira blanca, que esto no lo estoy haciendo de maldad, esto yo no Claro, voy, esto lo estoy haciendo por una buena una causa. buena causa. Entonces empezamos a cuestionarnos la palabra de Dios, Claro. a cuestionar la O a- veracidad de la O a palabra de moldar Dios. a nuestro control, a moldar a lo que yo creo la palabra Yo también. creo que eso es lo que más pasa, porque tratamos de nosotros mismos engañarnos, como dice el texto de No engañéis. Gálatas, no os engañéis. No nos podemos engañar a nosotros mismos y tampoco podemos engañar a Dios, pero lo hacemos. Entonces, Satanás, la serpiente, hizo que Adán y Eva cuestionaran las palabras de Dios. En este caso, que Eva cuestionara la palabra de Dios. Entonces, eso nos hace entender muchas veces que hoy en día el mundo se cuestiona, Sí. el mundo cuestiona la palabra de Dios porque hay un sistema anticristiano, Mm. el Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, ¿cierto? Está operando en este mundo y lo que él hace de forma invisible, que muchas veces él mueve los hilos, pero y vemos muchas situaciones en el mundo que están aconteciendo hoy en día, que no son favorables para la iglesia, que no son favorables para la expansión del evangelio, pero vemos que detrás de todo aquello que está sucediendo está Satanás ahí moviendo los hilos, ¿cierto? Y haciendo que el mundo cuestione la palabra de Dios. Y se me viene a la mente algo muy potente que me ha pasado harto con mucha gente que he conocido que no es cristiana o que no quiere creer en Dios. El enemigo hace que la humanidad se empiece a olvidar de la eternidad. Entonces, no hay cielo, nadie ha vuelto de la muerte. Esto que dicen, pero si no hay otra vida, vivamos solo esta. Entonces, cuando el enemigo hace que el hombre, la mujer, se olvide que hay una eternidad, que fije su mente solo en lo que hay bajo sus ojos, lo que puede ver hoy día, es muy fácil que con eso el hombre se olvide de Dios y no necesita a Dios y no quiera, porque puede ser autosuficiente y sobrevivir cada día. Entonces, la mentira del diablo hoy día para nosotros es que no hay eternidad, que no hay cielo, que Dios puede ser una energía, Claro. que puede ser una fuerza, que hay un arquitecto o alguien que creó todo, pero en la eternidad no existe. Y con esa mentira, porque nadie lo ve, con eso crea una realidad falsa para todas las personas y todos quieren ser felices hoy día. Por lo tanto, como esa felicidad es hoy, mi corazón necesita ser feliz en este momento, ahora ya, no necesitamos o sacamos de la ecuación de vida a Dios. Claro. Y como mencionamos en otros capítulos anteriores, cuando hablamos, por ejemplo, o hablamos un poquito superficialmente acerca de las teorías de la evolución, de la creación del universo, o sea, del origen del universo, de la vida, todos estos planteamientos de la ciencia o planteamientos filosóficos y psicológicos sacan a Dios de la vida del hombre y contradicen la verdad de la palabra de Dios. Lo único que han hecho es cuestionar lo que la palabra de Dios dice. Así es. Lo único que han hecho es cuestionar la verdad de la palabra de Dios y para todo hoy en día la verdad es relativa. Claro. ¿Cierto? No hay verdades absolutas para algunos. No, claro, y cada vez dice, no, pero yo respeto lo que tú dices, pero también yo tengo mi opinión. Entonces, las opiniones y las percepciones se vuelven verdades y eso hace que sea relativo. Y claro, y hay una frase muy ¿Común? Muy común que es que todo lo debemos poner en duda. Todo. Y incluso hasta en el mundo cristiano, dentro de la iglesia, mundo evangélico, podríamos llamarlo así, también muchos llaman a poner en duda todo. Entonces, y la palabra de Dios, claro, nos hace discernir entre lo bueno, lo malo, ¿cierto? Discernimiento de espíritu. Podemos filtrar, como dice, retener lo bueno, ¿cierto? Dejar pasar lo malo, pero no podemos poner todo en duda, porque cuando nosotros comenzamos a dudar es porque estamos siendo influenciados por el enemigo. Estamos siendo influenciados por el enemigo que nos quiere hacer pensar que no todo lo que la palabra de Dios nos dice es verdad. Y en Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
Así Entonces, nos trata la Biblia. la duda claramente no cae dentro de nuestra fe. O sea, fe y duda No van de la mano. no van de la mano. No van de la mano. ¿Por qué? Porque si decimos creer en el Señor, pero dudamos de su poder, dudamos de la palabra de Dios, dudamos de lo que nos dice la palabra de Dios, de lo que el Señor nos ha enseñado a través de ella, lo que hemos creído, lo que hemos recibido cuando el Señor vino a nuestra vida. Si empezamos a dudar, entonces vamos a vivir un evangelio en donde todo lo vamos a mirar bajo la lupa de la razón. Claro. ¿Y se acuerda cuando decíamos que cuando la fe está al servicio de la razón, ahí hay problemas? Pero cuando la razón está al servicio de la fe, ahí es donde nuestra fe se fortalece, porque no todo lo vamos a solucionar con la razón. No todo lo vamos a pasar por el filtro de la razón. Hay cosas que la palabra de Dios nos dice que debemos creer, y eso es la fe también. No es una fe a ciegas. En cierta parte sí, pero también es razonable nuestra fe, claro, ¿cierto? Es coherente. Marcos 9, 23, 24 nos dice, Jesús le dijo, si puedes, ¿a quién le dice esto? Al papá, al padre del hijo lunático que aparece en los evangelios, esa historia. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces aquí vemos a un hombre que quiere creer, pero hay incredulidad. Él sabe, reconoce que hay incredulidad en él, pero da ese paso de que lo que el Señor está haciendo es verdad, y Él quiere creer, ayuda a mi incredulidad. Y muchas veces cuando nosotros estamos en esa situación en donde creer o no creer, muchas veces nos hallamos en esa situación en donde vemos que hay algunas cosas como imposibles que sucedan. Por más que oremos, por más que confiemos y por más que creamos la palabra de Dios, sí hay algunas veces ciertas situaciones en nuestra vida que nos hacen dudar. Y muchas veces decimos, bueno, a lo mejor la voluntad de Dios no es que suceda esto, no es la voluntad de Dios, pero el Señor nos llama a creer, a confiar. Y si estamos en esas pruebas quizás en nuestra vida, en donde nuestra fe está siendo probada y el enemigo está queriendo hacernos caer, hacernos dudar completamente de la palabra de Dios, pidámosle al Señor y oremos desesperadamente y digámosle al Señor, ayuda a mi incredulidad. Claro, hay un versículo, si usted me ayuda, porque yo me acuerdo así como vagamente, lo puedo parafrasear, que dice que tenemos que mantenernos firmes en la profesión o en la convicción que hemos decidido. Claro. Entonces, cuando yo me veo dudando, tengo que decir, bueno, esta es una convicción. La fe trae convicción y la convicción tiene que ser tal, decir, ok, estoy dudando, no puedo dudar, convencida total, como Abraham. Claro. Como lo mencionábamos anteriormente, a lo mejor Abraham tuvo 3 días, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Para caminar y decir, esto será, no será, para poder retroceder, pero la fe, la convicción lo llevó y lo dejó arriba en el monte. Claro. A veces pueden venir tiempos de contradicción porque la palabra nos enseña que hay muchas veces la voluntad de Dios es contradictoria. Yo creo que Abraham iba contradiciéndose a sí mismo. Y si fue Dios el que me habló. Ahora, la diferencia entre la duda y la contradicción, podríamos decir, Abraham pudo haber dudado. ¿Será Dios el que me habló realmente? Porque ahí hay duda. Pero la respuesta, o sea, la otra situación es que Abraham estaba contrariado. Pero si Dios fue el que me pidió, Dios es el que me pidió que sacrificara a mi hijo. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, si Dios lo dijo, lo voy a tener que hacer, pero no lo entiendo. ¿Entiendes? Por ejemplo, y ya para terminar con dando ejemplo, María y Zacarías. Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Él quedó mudo cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo. Claro. ¿Por qué? Porque él dudó. Él no creyó. Y ahora María, cuando el ángel Gabriel le dice que iba a concebir, ¿cierto? Le dice, ¿pero cómo será esto? Podemos decir, pero si Zacarías también dijo lo mismo. Claro, pero la diferencia es que María no entendía el cómo iba a quedar embarazada. Claro. Ella creía sí que iba a suceder, pero no sabía cómo el método. Claro. Entonces ahí vemos la diferencia. Zacarías dudó y por eso quedó mudo. Pero María no dudó, pero sí estaba como en su mente explotando porque no sabía cómo iba a suceder. Claro. Y ahí ¿Cómo lo vamos a hacer? El ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿cierto? Y concebirás por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos que había duda, pero no había una duda que desobedeciera a Dios en María. Claro, y ahí podemos ver nuevamente el texto que decía,
cuando queremos creer, ayúdanos Señor, a nuestra incredulidad, a nuestras dudas, a lo que no podemos entender, pero ayúdanos, Señor, a poder Llénanos de fe, a Espíritu creer. Santo. Y luego tenemos otro punto dentro de este segundo bloque que habla que la serpiente negó las consecuencias del pecado. Le dijo, Mm. no les va a pasar nada, come nomás, tranquilito. Claro, ella adornó lo, podemos decir que la verdad, contó una verdad media, Ujú. ¿cierto? Eso hace el diablo. Contó una verdad media, ¿cierto? Manipuló todo esto, las palabras del Señor, y claro, él negó las consecuencias. ¿Por qué? Porque le dijo que no iban a morir. O sea, no, si ustedes comen no van a morir, ustedes van a ser iguales a Dios. Sí, no pasa nada. Hay una frase que dice, tú dale. Por lo tanto, ahí cuestionó la veracidad de la palabra de Dios, y con eso le bajó como el estándar de la obediencia, o el estándar de santidad que tenían que tener, que debían tener ellos como criaturas de Dios. Claro. Entonces, vemos cómo aquí la serpiente hace dudar, ¿cierto? Siembra la duda, hace que cuestionen la palabra de Dios, ¿cierto? Oculta las consecuencias del pecado, y muchas veces, como decíamos anteriormente, muchas veces nosotros somos tentados y muchas veces creemos que no van a haber consecuencias. Ujú. O creemos ciegamente que realmente no van a haber consecuencias en sí, pero ya sabemos que hay consecuencias. Dios le dijo al hombre, morirás, le dijo las consecuencias. Pero Satanás claramente quiere contradecir la palabra de Dios. Y a través de eso debilitar nuestra fe. Debilitar nuestra fe, ¿cierto? Ujú. Y como decías tú, bajar el estándar de santidad, de obediencia, de fe. ¿Y qué pasa cuando obviamos las consecuencias de nuestras malas decisiones? Nuestra fe, ¿cierto?, se va debilitando y nosotros cedemos solamente. Cedemos a nuestros placeres, cedemos a lo que nosotros queremos hacer y sin mirar consecuencias. Me acuerdo de Sansón, que en la primera vez que Dalila lo engaña preguntándole de dónde viene tu fuerza, no, me pasa tal cosa, pum, ya, mira el filisteo, segunda vez, tercera vez, y como no le pasaba nada inmediatamente, él seguía con Dalila y seguía en esta relación. Finalmente, él tuvo una consecuencia muy grave, que fue su propia muerte. Pero a veces nos pasa así a los cristianos. Vamos por la vida viendo hasta dónde puedo llegar en mi pecado, o hasta dónde puedo ir al límite de un pecado sin que me pase nada grave. Entonces, nosotros vamos, en nuestra santidad ahí va bajando. Puedo pecar un poquito, no me pasó nada. Ya, voy a pecar este mismo poquito, más otro poquito, y no me pasó nada. Entonces, finalmente, como tú decías, obviamos las consecuencias porque en la inmediatez no nos sucede nada, pero sí siempre van a haber. Nosotros lo que tenemos que buscar es la santidad. Buscar, es difícil. A veces uno dice, ¿cómo voy a ser santo? Buscarlo, a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de nuestras debilidades. Y ahí tenemos nosotros algo distinto a lo que tuvieron los hombres del Antiguo Testamento, que es que cuando vino Jesús nos dejó al Consolador. Claro. Y tenemos un ayudador. Esa es una gran diferencia y un gran aporte, que no estamos solos frente a eso. Y en eso también Él nos redarguye frente a cuando podemos caer en la tentación o cuando tenemos que tomar una decisión. Claro, como veíamos en el programa anterior, cuando hablábamos de la conciencia, ¿cierto? Que es como esa vocecita que nos dice, ahora el Espíritu Santo es más que la conciencia, es más que una vocecita que está ahí susurrándonos a un lado de nuestro oído, al otro lado, hacerlo bien, hacerlo mal. El Espíritu Santo es lo que nos impulsa a nosotros a vivir conforme al propósito de Dios, porque es Dios morando a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, cuando obviamos las consecuencias del pecado, cuando le creemos a Satanás, al enemigo, que no hay consecuencias de los pecados, ¿cierto? Que no hay consecuencias de nuestras malas decisiones, claramente bajamos el estándar y nuestra vida de santidad, nuestra vida de fe, nuestra vida de obediencia cada vez va disminuyendo, ¿cierto? Así es. Ya no va aumentando, no va creciendo, sino que cada vez vamos alejándonos más de Dios. Tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, donde nos habla de que este matrimonio quiso engañar al apóstol Pedro diciéndole que ellos habían vendido un terreno, una heredad que ellos tenían, y por ejemplo el terreno costaba 100 millones de pesos, y lo que ellos acordaron entre ellos como matrimonio es decir, ya la vamos a decir que la vendimos en 70 millones y nos quedamos con 30 millones. Y eso fue lo que hicieron. Claro. Pero el Espíritu Santo dio testimonio ahí a Pedro, y Pedro le dice, ustedes no tenían necesidad de hacer esto, ¿para qué lo hicieron?
¿para qué lo hicieron? Y ahí, en ese momento, le dijo, ustedes no han mentido al hombre, sino que han mentido a Dios. Y en ese momento dice que cayeron muertos inmediatamente. Entonces vemos que cuando creemos que no van a haber consecuencias por nuestras malas acciones, estamos corriendo un gran peligro porque estamos avalando el pecado. Estamos viviendo no en santidad, sino que estamos viviendo netamente en pecado y una vida que totalmente desagrada a Dios. En el Antiguo Testamento tenemos otro ejemplo de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, del sumo sacerdote, que ellos dicen que ofrecieron fuego extraño. Y eso, ¿qué es lo que quiere decir? Es que ellos entraron al santuario, al tabernáculo, con un fuego que Dios no le había dicho que entraran con ese fuego. Por lo general, los sacerdotes entraban a quemar incienso en el lugar santo, sacando brasas o carbones, ¿cierto?, del altar de sacrificio que estaba en el atrio. Y eso significa que ellos ofrecieron fuego extraño, o sea, sacaron fuego de otro lado, andaban con un encendedor, no sé, y eso estaban haciendo dentro del tabernáculo. Y dice que en ese momento salió fuego del santuario y los consumió ahí mismo. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron, no midieron las consecuencias de sus actos. Dijeron, una cosa pequeña, a lo mejor de todas las ordenanzas que el Señor nos dio, de los 613 mandamientos que Dios nos dio, no creo que se va a dar cuenta de que de uno. Es fuego igual. Claro, no se va a dar cuenta, pero sí hay consecuencias. Entonces, cuando el enemigo nos quiere tentar, nos dice lo mismo, nos hace pensar lo mismo, que nuestros actos nos van a tener consecuencias, que lo que hacemos en oculto va a quedar oculto. Claro. Pero no, lamentablemente no es así. A la luz siempre. Todo sale a la luz. No hay nada que se haga oculto que no salga a la luz, ¿cierto? Todo sale a la luz. Y en Isaías 5:20 dice, hay de los que lo malo dicen bueno y lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahí tenemos claramente un ay frente, y los ay de Dios son ay, lo va a hacer el lenguaje de señas. Claro. Un ay. Hebreos 4:15, ya para cerrar este bloque, nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. De Jesucristo. Y aquí, nuestro para modelo. Redondear esta idea, ¿cierto? Vemos cómo Satanás quiere hacer que nosotros cuestionemos la palabra del Señor, quiere que nosotros pongamos en duda la palabra del Señor, quiere que pensemos que nuestras decisiones, nuestros malos actos, que el pecado no va a tener consecuencias en nuestra vida, que nosotros podemos ceder y no va a suceder nada, que si lo hacemos ocultamente no va a pasar nada y podemos seguir con nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos dice que eso no es así. La palabra de Dios es clara en decirnos que todo lo que nosotros sembremos, ¿cierto? Eso vamos a cosechar, ¿cierto? Vamos a cegar. Entonces, la paga del pecado, como dice la palabra de Dios, es muerte. Y somos tentados cotidianamente, diariamente somos tentados y diariamente pecamos. No podemos negar esa gran realidad de esa naturaleza caída que aún, cierto, somos herederos, pero en Jesucristo tenemos una nueva naturaleza, pero hay una lucha, como hablábamos en los programas anteriores, esa lucha entre la carne, el alma, la carne, el espíritu, ¿cierto? Esa naturaleza caída. Pero Jesucristo, Él fue hombre, 100% hombre, 100% divino, ¿cierto? Entonces Él dice la palabra de Dios en Filipenses que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino al mundo tomando forma de hombre, ¿cierto? Y se entregó por nosotros en la cruz, ¿cierto? Para darnos vida y salvación. Pero Él tuvo que vivir como hombre, nacer como hombre, ¿cierto? Vivir y experimentar todas las emociones, todas las sensaciones, todo lo que un hombre, ¿cierto?, de carne y hueso experimenta. Y como dice el texto, Él fue tentado en todo, ¿cierto? En todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y eso nos da la esperanza de que así como si somos tentados, podríamos decir, bueno, que Jesús era el Hijo de Dios, pues. Si Jesús ¿Cómo no iba a ser? ¿Cómo? Claro. Es que Él tenía una convicción. Entonces vemos que
en él había obediencia, Ujú, ¿cierto? sí, Él no, como decimos, como hablamos en el primer bloque, él no cuestionaba la palabra de Dios, sino que hacía la voluntad de Dios. sí. Él pudo haber cuestionado el plan de Dios cuando estuvo ahí en Getsemaní, ¿cierto? Donde él decía, pero pasa de mí esta copa, pero él entendía que aunque estaba contrariado en su naturaleza de cómo él sin pecado, un hombre sin pecado tenía que morir como un pecador, pero aún así él decía, hágase tu voluntad. Entonces, no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros porque él sí fue tentado en todo. Él no se entiende. Él nos entiende verdaderamente. Entonces, y si él fue victorioso del pecado, de la tentación en el desierto, así también nos da la posibilidad o nos da la esperanza que nosotros también podemos, ¿cierto?, hacer la voluntad de Dios. Y también podemos vencer el pecado y podemos vencer la tentación, podemos vencer aquellas dudas, podemos vencer aquella incredulidad, podemos vencer aquellas falsas enseñanzas que muchas veces nos hacen obviar el pecado, que muchas veces obviar el pecado es cuando nos enseñan muchas veces solamente de las bendiciones, de muchas cosas de la prosperidad, nos hablan muchas veces de los beneficios que recibimos de parte de Dios y de todos los claro, y todos esos derechos que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, pero no nos hablan directamente del pecado, de lo que no es bueno delante de Dios. Pero en Cristo nosotros tenemos ese abogado, ese sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado, que también nos dan esperanza a nosotros que si somos tentados podemos también en Él ser victoriosos. Así es. Como dijo el mismo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicciones y estas aflicciones vendrán por persecución, sufrimiento, tentaciones, pruebas, pero dice, tranquilo, yo he vencido al mundo y nos da esa esperanza. Así es. Vamos a la pausa y volvemos con nuestro bloque final. Tercer bloque. Y volvemos de esta pausa para comenzar el tercer bloque de este capítulo que se llama La Caída. Y en este último bloque, cuando ya hemos visto algunos versículos bíblicos y algunas sobre la tentación, sobre la obediencia, sobre la libertad, vamos a hablar de los resultados del pecado. Y vemos que el pecado tiene consecuencias y directamente sobre los primeros involucrados que nos relata la Biblia, ¿cierto? Donde la serpiente y Satanás fueron maldecidos, condenados. Así es, capítulo 3, bueno, todo el programa está basado, ¿cierto?, en este capítulo 3 de Génesis. Nos enseña las consecuencias o el castigo que sufrieron tanto la serpiente, Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 15 vemos una promesa de redención. Sí. Cuando el hombre peca, Dios promete redención a través de la simiente de la mujer, sí, pero también un castigo para la simiente de la serpiente, Satanás. Y eso lo hemos reflejado en el sacrificio de Cristo en la cruz, donde Él vence a la muerte, al pecado y a Satanás. Entonces, vemos que hay una consecuencia para la serpiente, pero también para Adán y Eva. Adán, dice la palabra de Dios, que la tierra ya no iba a dar su fruto. Él tenía que trabajar, ¿cierto?, con el sudor de su frente, tenía que esforzarse mucho más para poder labrar la tierra. Todos los beneficios, todas las bendiciones que él tenía de vivir en condiciones pero perfectas en el huerto del Edén, ahora ya esas bendiciones, esas condiciones ya no estarían, sino que ahora tendría que esforzarse mucho más para poder vivir de una forma, para poder vivir de buena forma, claro, sí, para poder vivir. Y Eva nos enseña que, la palabra de Dios nos enseña que Dios multiplicó sus dolores de parto. Y ahí muchos dan a entender que Eva ya había experimentado ya el poder dar a luz, tener un embarazo, porque él aumenta los dolores. Claro. O sea, que ya tenía embarazos donde ella había experimentado esto, el dar a luz y todo lo que conlleva el embarazo. Entonces vemos que hay consecuencias inmediatas. Sí. Y eso nos enseña la palabra de Dios, que el pecado siempre va, como ya lo hemos dicho muchas veces, el pecado siempre va a tener consecuencias. Así. Y podemos ver las consecuencias a corto plazo, inmediatas, como lo vemos aquí, pero también consecuencias a mediano y a largo plazo. Pero, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que sí van a haber consecuencias. Entonces, y eso nos hace pensar a nosotros que nosotros tenemos que ser conscientes de la realidad
en la que vivimos, en que muchas veces nosotros estamos viviendo situaciones y que son producto de nuestras malas decisiones. Así es. Estamos viviendo situaciones en donde estamos sufriendo a causa de nuestros pecados. Y ahí es allí donde nosotros tenemos que reconocer por qué estamos viviendo tal situación. Y muchas veces somos inconscientes de que estamos viviendo las consecuencias de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos cedido a lo que hablamos anteriormente, hemos cedido a la tentación del enemigo, hemos creído que el pecado no tiene consecuencias, hemos cuestionado la palabra del Señor y muchas veces creemos que lo que estamos viviendo es porque estamos sufriendo por la causa de Cristo, por la causa de Dios. Entonces muchas veces confundimos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos claro lo que estamos viviendo, porque muchas veces somos inconscientes porque hemos cedido a la tentación del enemigo y otras veces porque no queremos reconocer realmente que estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado y endurecemos nuestro corazón. Nuestro ego también juega ahí. Claro. No, porque esto no puede ser, no, yo hice las cosas bien, sabiendo que le hice mal, pero no queriendo reconocer que estoy viviendo las consecuencias de mi pecado. Y ahí Isaías 59:2 nos dice una gran verdad en relación a esto. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Seguimos hablando de la separación que tiene el pecado y el desobedecer con Dios. Entonces, cuando vivimos esta separación, cuando vivimos esto que nos dice aquí, que muchas veces Dios ha apartado su rostro para no escucharnos, para no oírnos, y sabiendo nosotros que ese silencio de parte de Dios no es, como siempre decimos, ese silencio que es necesario muchas veces en nuestra relación, en nuestra intimidad con el Señor, sino que es un silencio incómodo, es un silencio porque Dios decidió alejarse de nosotros, porque nosotros no queremos reconocer nuestra culpabilidad, no queremos reconocer que hemos pecado, no queremos reconocer y seguimos viviendo en esa pecaminosidad, en esa mala decisión, seguimos siendo orgullosos en nuestras decisiones y obviamente Dios se aparta de nosotros. Pero eso es por causa de nuestro pecado, no es por agentes externos, sino porque muchas veces nosotros hemos decidido seguir viviendo en desobediencia, en pecado, en maldad, en egoísmo. Y en Proverbios 5:22 lo refleja y lo dice perfecto lo que usted venía contando. Dice, el impío será preso de sus propias iniquidades y retenido con las cuerdas de su pecado. O sea, si lo parafraseamos un dicho popular, podríamos decir, por la boca muere el pez, por lo que usted hizo, usted mismo, ¡pum!, se hace la trampa. Y cuando decidimos vivir así muchas veces, sin reconocer nuestro pecado y viviendo las consecuencias de nuestro pecado, muchas veces también somos instrumentos de Satanás, muchas veces del enemigo, que estamos también incitando a los demás a vivir de la misma forma y involucramos a más personas, involucramos a otros en nuestro pecado. Entonces, y por esa incapacidad de reconocer nuestra culpabilidad de nuestro pecado, afectamos a los demás. Así es. Afectamos a los demás y esto se va agrandando, se va agrandando. Entonces, somos presos de nuestras propias iniquidades. Y eso nos da a entender la palabra del Señor, que el pecado siempre va a tener, como veíamos al principio, siempre va a tener consecuencias, a corto, a mediano o a largo plazo. Entonces, no podemos escapar. No podemos escapar. La paga del pecado es la muerte. No podemos decir lo contrario. Y en un segundo punto de este tercer bloque, que hablamos sobre el juicio o sobre los resultados del pecado, hablamos también, y tenemos este puntito aquí, que hubo un juicio sobre la humanidad, entendiendo que el pecado de Adán y Eva, de estos primeros hombres, nos pegó de golpe a todos los demás que veníamos después. Claro, afectó. El pecado a la humanidad. Como hemos dicho ya en todos estos programas, porque todos estos programas han tratado de ver esa realidad con que Dios nos ha creado, la naturaleza del hombre, pero también todas las consecuencias del pecado, cómo el hombre se ha desviado del propósito de Dios. Pero vamos viendo a la luz de la palabra de Dios que el pecado ha hecho estrago en la vida del hombre, en la naturaleza en sí del ser humano, y que esto causó que desde ese momento el hombre viva una vida caída, ¿cierto? Una naturaleza caída.
como dice el apóstol Pablo, lo dice también, muertos en delitos y en pecados, estamos apartados, somos enemigos de Dios, nos dice la palabra del Señor. Entonces, porque hubo un castigo no tan solamente, o una consecuencia no tan solamente inmediata en Adán y Eva, sino que eso arrastró a toda la humanidad. Eso afectó, como hemos dicho y hemos mencionado a lo largo de los capítulos, la imagen de Dios, distorsionó la imagen de Dios, aunque no la destruyó, pero sí la distorsionó. Entonces, hoy en día vivimos, el mundo vive, que no ha reconocido a Cristo en su vida, el mundo que vive sin Dios vive una naturaleza totalmente caída, una naturaleza totalmente corrupta, alejada totalmente de Dios, y la moral, la santidad totalmente está desviada, ¿cierto? Hay una inmoralidad, ¿cierto? Hablar de santidad es totalmente una locura en este mundo, que es un sistema anticristiano, ¿cierto? Antivalórico en cuanto a los valores cristianos de la palabra de Dios. Entonces vemos cómo la humanidad fue contaminada, ¿cierto? Corrompida por el pecado. Salmos 51:5 nos dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces ahí, hablando de esa naturaleza, hablando el salmista acerca de esa naturaleza pecaminosa de la cual somos herederos. Y en Efesios 2, versículo 3 dice: entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, así nos presenta el apóstol Pablo. Que éramos naturalmente hijos del pecado. Claro, entonces el pecado claramente afectó al hombre en su vida. Tanto así que nos apartó, y tanto así que fue tal la gravedad del pecado que Cristo tuvo que venir a morir por nosotros. Estaba pensando exactamente lo mismo. Tuvo que venir. La solución para esto fue Cristo. Fue tal la gravedad. Y como último punto también tenemos que, aparte de un juicio sobre los involucrados, sobre Adán, Eva, la serpiente, sobre la humanidad, ¿cierto? También hubo un juicio sobre la creación. Y esto está relacionado también con Adán. Cuando les decía que Adán sufrió las consecuencias en donde él tenía que trabajar con más, ¿cierto? Trabajo, o sea, más esfuerzo para que la tierra diera su fruto, ¿cierto? Esto tiene que ver con que la tierra también fue maldecida a causa del hombre. Fue maldecida. Entonces vemos que la tierra fue maldecida o condenada con violencia, sufrimiento, corrupción. Y esto lo vemos hoy en día, como este mundo, la creación de Dios, ¿cierto? Está siendo afectada cada día más, ¿cierto? El pecado, la maldad en el mundo se ha multiplicado a tal manera, ¿cierto? A tal manera que lo que vemos cada día es violencia, es sufrimiento, ¿cierto? Cosas pero terribles que están sucediendo en el mundo. Si prendemos la televisión, ¿cierto? Vemos las noticias en diferentes países, vemos como hay guerra, hay asesinatos, hay violaciones, hay abusos, donde los niños, ¿cierto? Están siendo maltratados, están siendo abusados, donde hay asesinatos. La noticia, lo menos es que hay un asesinato. Eso es lo menos terrible que podemos escuchar. Y ya se vuelve cotidiano. Es algo tan cotidiano, donde escuchamos de noticias en donde niños son... Bueno, usted ha visto la noticia, lo que está pasando en el mundo. Entonces, el mundo también ha sido condenado, ¿cierto? Y ha sufrido las consecuencias del pecado, de la desobediencia. Y es aquí donde también surgen estas preguntas de quienes son detractores de Dios, quienes no creen en Dios, que se consideran agnósticos, y que se burlan de quienes creen en un Dios creador. Muchos dicen, si Dios existiera, entonces ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿O por qué Dios lo permite? Aunque es una pregunta incluso contradictoria para ellos, porque si dicen, si Dios existe, ¿por qué permite esto? Claro. Entonces vemos cómo esto nos lleva originalmente a esa característica que Dios le dio al ser humano, que Dios le permite al hombre poder escoger. Exacto. Y todo lo que sucede en el mundo, todo lo que acontece, todo el sufrimiento, toda la corrupción, todo lo que estamos viviendo en este mundo y todo lo que el mundo está reflejando, es a causa de las malas decisiones y el actuar del ser humano.
es exclusiva responsabilidad del ser humano. Así es. Entonces, muchas veces esas preguntas que se hace la gente, ¿por qué pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió esto? ¿Dónde estaba Dios cuando mi madre murió? ¿Dónde estaba Dios cuando mi niño fue secuestrado? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto terrible? Entonces, hacemos responsable a Dios de nuestras decisiones. Y queremos vivir como nosotros queramos sin tener ninguna consecuencia negativa. Claro, y el tema es que todo lo malo que sucede en el mundo se lo atribuimos a Dios, o sea, se lo cargamos a Dios. Queremos que Dios solucione todo lo malo que sucede en el mundo, pero cuando pasan cosas buenas, son mías. Son consecuencias de mi buen actuar, de la humanidad, pero todo lo que tiene que ver con cosas malas que suceden en el mundo, se las atribuimos a Dios, o decimos que Dios es injusto. Dios es injusto. Lo mismo que Satanás le dijo ¿cierto? A Eva, no, es que con que Dios te dijo eso, no, es que esto no es justo, sí. No, tú tienes razón, Eva, hoy, ¿verdad que no sería justo? Yo creo que, Eva, tú tienes que pensarlo mejor. Claro, entonces eso es lo que hoy en día el mundo presenta. Este mundo anticristiano, antivalórico, ¿cierto? Que nos dice que Dios es un Dios injusto. Si existe ese Dios que nosotros predicamos, entonces es un Dios injusto. Un Dios malvado. ¿Por qué? Porque permite el mal, porque permite que los niños se mueran de hambre, porque permite que hayan guerra. Pero Dios estableció ya lo que es bueno, lo que es malo, ¿cierto? Así es. Y estableció los límites. Y somos nosotros los que tenemos la decisión de poder obedecer o desobedecer. Pero Dios proveyó, teniendo todo este pecado encima, toda esta brecha, toda esta ruptura, Dios provee de redención y de un puente de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Claro, porque si el mundo alega de que Dios es un Dios injusto, que Dios no interviene, pero Dios sí intervino. ¿Sí? Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, entregó a su unigénito Hijo, ¿cierto? A Jesucristo, para que muriera por nuestros pecados y para que el que cree en Él tenga vida eterna. El que cree en Él ya ha sido salvado, ¿cierto? Ya tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en Él ya ha sido condenado. Y el que no cree en el Señor vive una vida como si Dios no existiera. Y eso es lo que también lo hemos hablado anteriormente, que lo que el mundo no quiere aceptar es la existencia de un Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dice lo que es bueno y lo que es malo. Y la gente no quiere ser responsable, el mundo no quiere ser responsable de sus pecados. Porque si acepta la idea de que existe un Dios y el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, entonces ellos tienen muy claro que tienen que dar cuenta de todas sus acciones, ¿cierto? Pero es allí donde nosotros llevamos el mensaje de Cristo, que Cristo trae libertad, que Cristo trae perdón de pecados, que en Cristo hay salvación y vida eterna. Que aunque ellos hayan negado el nombre de Dios, que aunque ellos hayan hablado en contra de la verdad, que aunque ellos hayan negado la verdad y se hayan opuesto fervientemente la palabra de Dios a la verdad, aún así tienen una oportunidad de salvación. Y la tierra, el mundo, todo lo que vemos, ¿cierto? Ha sido contaminado, como decíamos, ¿cierto? La creación también vino a juicio a causa del pecado. Romanos 8:19 nos dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y Romanos 8:22: porque sabemos que de toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Mire, el apóstol Pablo habla de la creación. Así está el mundo hoy en día. La creación de Dios. Entonces, la creación ha sido también ha sufrido las consecuencias. El mundo, yo hablo de la creación física de Dios, los cielos, la tierra, toda la tierra está gimiendo, está esperando también la manifestación de los hijos de Dios, pero todo este sistema en el mundo, todo ha sido contaminado por el pecado. Y esa es la gravedad del pecado. Por eso que hablamos en las calles cuando predicamos la palabra de Dios, que Dios es un Dios que perdona nuestros pecados, que Él vino a morir por nuestros pecados, porque el pecado es un cáncer que contamina al hombre, a la mujer y a la humanidad y aparta al hombre de Dios. Pero en Cristo hay redención. Y vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, que Dios promete también esta redención no tan solamente al hombre, sino que también esta redención de la creación, porque nos dice que cuando Cristo vuelva y cuando ya Satanás sea lanzado al lago de fuego, ¿cierto? Cuando ya el Señor venza a Satanás y el mal, ¿cierto? Dice que habrán nuevos cielos y nueva tierra. Donde ya todo esto, toda esta tierra que ha sido contaminada con el pecado, con sangre, con sufrimiento, con violencia, todo esto va a ser redimido y Dios va a crear un nuevo cielo, una nueva tierra, ¿cierto? Que ya no va a estar contaminada con el pecado, con la maldad.
Entonces vemos que la redención de Cristo no es tan solamente en la esfera de la humanidad, sino que también en la esfera global de Así la es. creación, de lo que Dios creó un día y que dijo, esto es bueno y bueno en gran manera, cuando Dios creó Oh, los cielos sí, y la así tierra. lo dice. Dios también va a redimir la creación. Y 1 Corintios 15, 22 nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Y Qué esa es la bueno. gran promesa del Señor, que claramente el pecado causó corrupción, ruptura. violencia, una ruptura, muerte en el mundo, en Adán y en Eva, en la humanidad y en la creación, pero en Cristo somos vivificados, o sea, en Cristo tenemos vida y vida en abundancia, una calidad de vida. Y qué maravillosa noticia. Yo lo único que quiero decir es eso, qué maravillosa noticia. Entonces, claramente, cuando hay pecado hay consecuencias. El resultado del pecado es la muerte, ¿cierto? La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios en Cristo es vida eterna. Así es. El regalo de Dios, la dávida de Dios es la vida eterna en Jesucristo. En Él tenemos vida. Entonces, para ya finalizar, ¿cierto? Y haciendo un resumen de lo que hemos visto, Dios nos dio la libertad, Dios nos estableció los límites, Dios nos dijo, hagan esto, ¿cierto? Y si ustedes hacen esto, claramente van a recibir bendición, ¿cierto? Pero si ustedes desobedecen, claramente hay consecuencias. Dios lo dijo muy claro y le dio la elección al hombre, la elección al hombre. El hombre eligió hacer lo malo. Pero aún así Dios prometió redención. Satanás lo que quiere hacer es hacernos caer, dudar de la palabra de Dios, ¿cierto? Que nuestra fe se debilite. Que nuestra fe se debilite y poder cuestionar la palabra de Dios, que dudemos. Pero la palabra de Dios nos enseña que en Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote y que Él fue tentado en todo, ¿cierto? Pero sin pecado, Él también nos da esa esperanza que así como Él salió victorioso de la tentación ahí en el desierto, también nosotros podemos tener victoria sobre el pecado, Así ¿cierto? Y que nos da a entender que en Él, ¿cierto? Todas esas consecuencias que heredamos, esa naturaleza pecaminosa, esa maldad, esa tendencia a pecar, esa condición pecaminosa y este pecado que ha corrompido al mundo, a la creación, en Él, en Jesucristo, nosotros podemos tener una nueva vida. Como hemos dicho anteriormente, volver a esa imagen, restaurar la imagen de Dios en el hombre, en la humanidad, en el cielo, en la tierra. Entonces, vemos que la caída fue un caos total en la humanidad. Dios creó al hombre perfecto, ¿cierto? En perfecta armonía con él, ¿cierto? Pero las decisiones lo llevaron a que pudiese pecar y a que pudiese heredar esta naturaleza pecaminosa. Pero gracias a Dios tenemos a Cristo, quien nuevamente nos ha dado la oportunidad de salvación, de encarrilarnos nuevamente a esa comunión con Dios. Entonces vemos que en la palabra del Señor tenemos las dos caras de la moneda, ¿cierto? Cómo Dios nos creó, cómo Dios nos formó perfecto, pero también nos muestra esa cara fea que hemos heredado a través del pecado, pero también nos presenta a Jesucristo como ese modelo perfecto a seguir y que nuevamente nos lleva a vivir en comunión con Dios, a recuperar esa imagen y esa semejanza con la cual Dios nos creó. Y tenemos entonces en esta cara fea la muerte y en esta cara bonita la vida. Entonces elige pues la vida, claro. Elige a Cristo, que Él nos va a llevar en esta vida con paz y más allá de la muerte en una vida eterna. Amén. Vamos a dar término ya a este capítulo el día de hoy. Los próximos programas vamos a hablar de estos mismos temas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos mucho más que poder hablar, así que los próximos capítulos, los próximos programas vamos a profundizar. Vamos a hablar de la prueba de obediencia como un capítulo completo. También la tentación de la serpiente, ¿cierto? Donde ahí vamos a hacer también una analogía más completa como la tentación que sufrió Adán y Eva en el huerto del Edén, pero también la tentación que sufrió Jesucristo en el desierto. Vamos a hacer ese paralelo y también vamos a hablar de los resultados, las consecuencias del pecado, pero también ahí vamos a profundizar en otros temas también importantes. Así que les invitamos a seguir sintonizando, a seguir viéndonos en su programa Hechos a su imagen. Que Dios les bendiga y nos encontramos en un nuevo programa.